Muy bien, bienvenidos. Gracias por conectarse y unirse a este webinar. Bienvenidos nuestros participantes. Muchísimas gracias por conectarse. Les voy comentando, estamos en el webinar muy contentos del lanzamiento del libro del doctor Ben Tijerina con el título El nuevo líder de recursos humanos, las 10 competencias necesarias para lograr una transformación organizacional de la serie HR Out of the Box. Gracias, doctor Ventigerina. También nos acompaña el doctor Milton Rosario. Y por lo pronto les voy a dar un par de anuncios. Vamos a poder participar con preguntas y respuestas. Hay un checkbox de preguntas y respuestas que van a poder hacer al final y el doctor Ben Tijerina y el doctor Milton Rosario con mucho gusto estarán contestando estas preguntas acerca del nuevo rol del líder de recursos humanos. Por lo pronto, le doy la más cordial bienvenida al doctor Ben Tijerina, al doctor Milton Rosario y voy a Buenos leer, días. buenos Buenos días. días, la bio del doctor Ben Tijerina. Es ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia global en recursos humanos, liderazgo organizacional y gestión integral del talento. Actualmente es vicepresidente de recursos humanos para Madeline en Norteamérica, rol desde el cual impulsa estrategias de capital humano en Estados Unidos, México, el Caribe y Centroamérica. Ha liderado operaciones y equipos multiculturales en diversas empresas Fortune 500. Es doctor en desarrollo humano y liderazgo. Cuenta con licenciatura en Derecho y Relaciones Laborales con mención honorífica y suma certificaciones avanzadas de HRCI, MIT y el Shingo Institute. Su trayectoria incluye experiencia docente, puestos de liderazgo en asociaciones profesionales de HR y lo que lo consolida como una voz reconocida en la transformación del talento y la efectividad operativa a nivel internacional. Felicitamos al doctor Ben Tijerina, autor del libro El nuevo líder de recursos humanos, las 10 competencias necesarias para lograr una transformación organizacional, el libro que estaremos presentando el día de hoy. También le doy la más cordial bienvenida al doctor Milton Rosario. Es socio director cofundador de la firma de consultoría DoD Consulting Group, con amplia experiencia facilitando procesos de desarrollo y sucesión ejecutiva en empresas Fortune 500, así como empresas familiares líderes a través de las Américas. Es consejero independiente y preside comités de nominaciones, compensaciones y prácticas societarias. El autor del prólogo del libro del doctor Ben Tijerina nos facilitará hoy el evento y bienvenidos los dos. Gracias por su participación y adelante, doctor Milton Rosario. Muchas gracias, Carla, y muy buenos días a todos. Más que un gusto que estén aquí en un tema increíblemente relevante con el lanzamiento del libro del doctor Ben Tijerina. Fíjense en que, como ustedes ven, el mundo va a unos pasos acelerados de forma increíble. Es un mundo de una disrupción tecnológica, la incertidumbre económica, las nuevas expectativas sociales, obviamente están transformando la naturaleza del trabajo. Y el liderazgo en el área de recursos humanos, obviamente un ente totalmente estratégico y un pilar fundamental para el éxito organizacional, pues obviamente tiene que seguir su proceso evolutivo. Obviamente ya la función, ya no hablamos de un rol administrativo, sino un facilitador y acompañante de las decisiones críticas de la empresa para lograr ser sostenible a través de que esta función sea un verdadero habilitador del éxito, capaz de conectar el talento, la cultura y la estrategia para esa generación de valor. Así que la obra del doctor Tijerina llega precisamente en un momento crítico e importante en donde precisamente nos comparte ideas, pensamientos, formas de cómo esta función puede comenzar a hacer la diferencia en un entorno bunny como el que estamos viviendo el día de hoy. Así que tenemos el gran gusto y el gran placer de estar haciendo este lanzamiento del libro del doctor Tijerina, a quien nos acompaña aquí en el día de hoy. Bienvenido, doctor Ben Tijerina. Gracias, Milton. Gracias, Carla. Buenos días a todos. Un placer que me hayas ayudado a organizar este lanzamiento. Y bueno, pues aquí estamos para platicar un poquito de los temas que incluyo en el libro y algunos otros que creo que son de interés para la audiencia. Muchas gracias. Excelente.
Fíjate, Ben, la realidad es que el libro tiene muchísima riqueza y una actualidad, inclusive hasta cierto corte futurístico, porque la función se está transformando a unos pasos agigantados. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te preocupó, sorprendió o inquietó del liderazgo de recursos humanos que te llevó a escribir este gran libro? Sí. Bueno, sí, definitivamente algunas de las cosas que yo identifiqué o empecé a reconocer entre los grupos de recursos humanos, gente profesionista, gente, las nuevas generaciones de recursos humanos, todo eso, empecé a encontrar como un gap, ¿no? Como un gap entre lo que los negocios están buscando ahora, entre la expectativa que tiene sobre todo el C-suite, ¿no? De la función de recursos Ujú. humanos contra la realidad que estamos desempeñando en el día a día, ¿no? Todavía me encuentro muchas áreas de recursos humanos muy enfocadas a organizar eventos, a contratar gente, a despedir gente, a pagarle sus Ujú. salarios, etcétera, ¿no? A organizar entrenamientos que muchas veces ni siquiera cubren las necesidades reales de las organizaciones, ¿no? Y no entendemos la verdadera razón de la función, como bien decías hace un momento, de recursos humanos, que es ya convertirnos en un pilar completamente estratégico, ¿no? Yo cuando Exacto. platico con gente del C-suite y hablo ya de, pues tú sabes, ¿no? Presidentes, gente Ujú. de los más altos niveles dentro de la organización. A veces siento la frustración en ellos, ¿no? Decir, ¿por qué recursos humanos no nos ayuda? ¿Por qué recursos humanos no participa en las estrategias de la compañía, ¿no? Y lo peor, que muchas de las veces no encuentro gente de recursos humanos sentados en la mesa del C-suite, ¿no? Ujú. Y si están ahí sentados, no son escuchados o no se hacen escuchar, ¿no? Entonces, creo que para mí fue así como un ring in the bell, ¿no? Donde dije yo, necesitamos hacer algo diferente y pues también con todos estos cambios tecnológicos, con esta integración de la diversidad ahora mundial Ujú. y generacional, y con todas estas nuevas reglas corporativas, como la cuestión de corporate governance, como la cuestión de responsabilidad social, todo eso, Ujú. sentí la necesidad de decir, güey, vamos a hacer algo, ¿no? A tratar de plantear algo de esto de manera muy sencilla. Claro, con una gran provocación, precisamente, porque pues tuve la oportunidad de leer el libro y realmente es una gran provocación, es un sentido de urgencia, es un llamado a la acción, y yo creo que esa es una gran contribución que haces. Y como acertadamente dices, recursos humanos es un estratega del negocio, pues por más tecnología, por más innovación, por más adquisiciones que hagan, al final del día hay un eje, que es el tema de gente, que aquí es donde el profesional y ejecutivo de recursos humanos realmente hacen la diferencia. Y fíjate, ya comenzando a entrar en calor en términos de lo que el libro trae, resaltas un sinnúmero de competencias que son fundamentales. Y basado en esta gran provocación que haces, especialmente aquí para la audiencia, ¿qué consideras que son las competencias esenciales que los profesionales, líderes, ejecutivos realmente deben dominar hoy y por qué se ha vuelto fundamentales para el futuro de las organizaciones? Claro. Sí, de hecho, la parte número uno del libro, yo divido el libro en tres partes, ¿no? La parte Ujú. número uno que hablo de 10 competencias, que no necesariamente son las únicas, hay muchas más que creo que Ujú. podríamos incluir, pero de manera general, escuchando a mis clientes, escuchando a mucha gente, cuáles son sus expectativas de recursos humanos y lo que demanda hoy el negocio. Pude, digamos, consolidar en 10 grandes competencias que son necesarias, ¿no? Para hoy y Ujú. para el futuro que viene, ¿no? Cambiante. La segunda parte habla un poco de, como bien decías, de retar la función de recursos humanos, pero desde adentro, ¿no? O sea, cómo hacer que nuestra gente de recursos humanos piense fuera de la caja, ¿no? Que haga cosas completamente disruptivas. De hecho, a mí me inspiró mucho un libro de Lucy Adams
que ella fue la CHRO de una compañía de comunicaciones en Londres, en Inglaterra, perdón, Ujú, ujú. y se llama HR Disruptive, ¿no? Y esa, cuando yo lo leí, dije, wow, esta chava habla exactamente el mismo lenguaje que yo, ¿no? O sea, atrevernos a hacer cosas completamente diferentes, a retar el status quo de, no nada más de nuestros procesos, sino de inclusive la cultura, ¿no? Y la manera en que se manejan las cosas en las compañías. Y ya la tercera parte hablo de un tema que a mí en realidad me apasiona muchísimo, ¿no? Que es la neurociencia, ¿no? Ligada al liderazgo. Sí, No soy experto ni me declaro que no soy experto en el tema, pero sí me apasiona mucho. Entonces traté de sumarizar un poco algo de mis conocimientos en esa parte. Pero volviendo a tu pregunta de las 10 competencias, hay varias. Definitivamente, para mí, de las más importantes es que primero recursos humanos tiene que convertirse en un socio de negocio, ¿no? Un socio estratégico de negocio, totalmente de acuerdo. entender realmente para qué estamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la compañía? Evidentemente es hacer dinero, ¿no? Hay inversionistas, hay gente que depende de los resultados de la compañía, etcétera. Digo, no conozco una compañía que esté por nada más por no ganar dinero, ¿no? Evidentemente ese es el Sí. propósito principal. Tiene que haber una generación de valor, claro, Claro. y retorno. Pero me di cuenta a través de muchos años que a veces recursos humanos ni siquiera entendemos esa parte, ¿no? O sea, ni siquiera entendemos cuál es la expectativa que se tiene de nosotros. No entendemos nuestros clientes internos, no entendemos los externos, no conocemos los procesos. Una de las cosas que yo le digo a mi gente, la gente que trabaja conmigo en recursos humanos, les digo, vayan ahí donde está la acción, ¿no? Realmente recursos humanos tiene que ir y entender el negocio, entender, hagan preguntas, cuestionen. Cuando estén en una junta de staff, una revisión de resultados, hagan preguntas incómodas. Oye, ¿por qué no están lográndose las ventas, no? ¿Por qué no llegó este componente, no? ¿Qué nos está deteniendo en la aduana? Que no está pasando este material, ¿no? O sea, ¿por qué el área legal no está consolidando los contratos? ¿Por qué las áreas de compras no unifican proveedores? O sea, pareciera que no es nuestro rol. Sin embargo, eso es el conocer el negocio, ¿no? Y cuando empiezas a hacer este tipo de cuestionamientos, a meterte, digamos, como dicen acá en Estados Unidos, de ser noisy y empezar a meter las narices en cosas que aparentemente no son de tu responsabilidad, es ahí donde empiezan a reconocer el valor de recursos humanos, ¿no? Es ahí donde Entiendo. empiezan a decir, wow, no sabía que recursos humanos estaba interesado en este tema o no sabía que, a veces me dice, oye, hablas como ingeniero, ¿no? No lo soy, pero entiendo la función y entiendo la parte de lo que le duele a la empresa, ¿no? En esas áreas. Y esa es una, ¿no? Pero otra, yo creo que debemos de convertirnos, Milton, en un consultor interno de la empresa, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. muchas veces a mí me busca mucha gente, oye, que si conoces un consultor y que si conoces a alguien que nos ayude a desarrollar un sistema de performance management o alguien, un sistema de reconocimiento, ¿no? Y a veces tenemos los recursos y si no los tenemos hay que generarlos, ¿no? Hay que provocar que recursos humanos se convierta en ese consultor interno, ¿no? Yo recuerdo una ocasión entré a una compañía y, y a la semana que entré el director general me dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, dame oportunidad de entender qué está pasando, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades de la organización, tanto en materia cultural, necesidades de recursos humanos, cultura, déjame analizar nuestros métricos, ¿no? Que esa es otra competencia que Ujú. ahorita vamos a hablar de ella. Eh, y me dijo, ok, ¿cuánto tiempo necesitas? Mira, pues normalmente esto toma tiempo, ¿no? Pero dame entre 3 y 6 meses. Y se quedó así como que, wow. Eh, y le dije, te voy a mostrar una estrategia. Mi entregable va a ser una estrategia, ¿no? Y efectivamente, después de 90 días, 4 meses más o menos, les pedí una junta, les mostré lo que había encontrado. Para sorpresa de ellos, eran muchísimas cosas. No había ni siquiera sistemas de compensación, no había sistemas de reconocimiento.
el middle level management estaba por los suelos, el liderazgo, ¿no? La rotación estaba por los cielos, 90% anuales. El costo de los accidentes era altísimo. Entonces, ni siquiera ellos sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando ya les Claro. mostré esto y les dije, bueno, ahora esto es lo que vamos a hacer, una visión a 3 o 5 años, ahí fue cuando Recursos Humanos tomó una credibilidad impresionante, ¿no? Y más cuando después de 3 o 5 años me senté con ese mismo líder y le dije, mira, de las 100 cosas que dijimos que íbamos a hacer, hicimos 99. Todo pasó, ¿no? Y aquí están los resultados, ¿no? La rotación bajó de 90 y tantos a 15%, la asistencia subió de 70 y tantos a 96%, el costo de atracción de talento bajó tanto, bla, 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 ¿no? Empezamos a... Y entonces ahí es donde dices tú, la parte estratégica es muy importante, ¿no? Pero todo comienza desde ser un buen consultor interno, ¿no? Entender qué está pasando. Y eso me lleva a Sí. la siguiente competencia, que es la del data analysis, ¿no? Ah, excelente, claro. Algo que yo siento que falla mucho en recursos humanos es la parte de analizar la data, ¿no? Entender dónde están los problemas basados en información científica, no en información real. Tomar decisiones basadas en datos. Exacto, Fundamental, ¿no? fundamental esa competencia en el día de hoy. Es correcto. Y lamentablemente, y ayer lo decía en la junta, me tocó hacer el breakout del Summit ayer, acá en Chicago, y, y justo les decía eso, ¿no? Que me decían, ¿qué nos recomiendas, ¿no? Para estas nuevas generaciones de recursos. Y yo decía, basen su información en datos. Les decía yo, nuestros líderes hablan el lenguaje de los números, ¿no? Si tú te sientas con un financiero, pues te va a hablar de números. Si tú te sientes con uno de operaciones, él va a querer números, va a querer costo, resultados, eficiencia, calidad, etcétera, ¿no? Si tú te sientas con ingeniería, te va a decir, hoy proyectos, ahorros, mejoras. Básicamente todos nuestros líderes en todas las funciones hablan de números. ¿Por qué recursos humanos no deberíamos de hablar de números también, ¿no? Y basar nuestras decisiones en números. Entonces, entender esa parte, Milton, la parte de cuáles son nuestras tendencias, nuestros históricos, dónde está el problema, inclusive nos ayuda a convencer a nuestros líderes de tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, Claro, porque ellos están preocupados en la generación de valor, de cómo dan retorno de la inversión a los inversionistas, y ahí es donde estos puntos que estás trayendo a la mesa hacen la diferencia. Los ayuda a sí, ellos a que, pues, precisamente estos elementos que en ciertos aspectos en muchas organizaciones han estado escondidos, al, como tú dices, recursos humanos ser el consultor interno, le facilita información a tu líder para que también sea exitoso dentro de la organización. Y me parece muy relevante lo que estás planteando, Ben. sí, no, no, eso es una vez, tengo muchos ejemplos, ¿no? Pero recuerdo una vez que un director general me dijo, tenemos muchos accidentes, organízate un curso de seguridad para todo el mundo, ¿no? Una planta de 4,000 personas. Y yo le dije, pero ¿por qué vamos a entrenar a todo el mundo en seguridad? O sea, realmente, pues porque tenemos muchos accidentes. Y dije, bueno, déjame hacer un análisis primero, ¿no? Y entender el problema. Ujú. Cuando hicimos el breakdown de por turno, por área, por línea de producción, por tipo de accidente, por todo eso, entendimos que el problema estaba enfocado realmente en un turno, en un par de líneas y bajo un mismo supervisor, ¿no? Y que la causa raíz del problema no era necesariamente el entrenamiento, eran otros factores, ¿no? Ergonómicos, factores de distracción, de saturación de componentes, de mal diseño del flujo de la operación, etcétera. Y cuando yo le dije, mira, un curso de seguridad básica para 4,000 personas nos hubiera costado, no sé, $2 millones, te voy a enfocar la solución aquí y nos va a costar $10,000 y le vamos a pegar al 80% de los problemas de seguridad que tenemos. Ese es el tipo de análisis que hoy debemos de hacer, ¿no? Exacto. Y cuando le mostramos eso y además vio los resultados, pues ahí es donde te vuelvo a decir, ganas una credibilidad enorme, ¿no? Como función de recursos humanos, porque te conviertes en un socio estratégico y financiero para la compañía también. Exactamente. Entonces sí, hay otras que menciono en el libro, la parte de gobierno corporativo, ética, que creo que es fundamental, ¿no? Yo les digo, Fundamental.
y esencial hoy en día, de hecho. Y tú eres un experto en ese tema, creo que me entiendes perfectamente, ¿no? Pero Ujú, la parte ética, liderar con el ejemplo, es algo que yo le digo mucho a mi equipo, ¿no? O sea, no puedo yo exigir que se implemente una política si yo no la sigo, ¿no? Eh, pero también tener ese balance entre lo que se debe hacer y lo que nos pide la parte corporativa, ¿no? Entre lo ujú, que queremos hacer y lo que realmente debemos. Yo me apoyo mucho siempre en mis decisiones y es donde yo les digo a mi gente, miren, si quieren tener un balance emocional y no tener toda la carga de la culpa o de la responsabilidad de las decisiones cuando sea un dilema ético, compartan esta responsabilidad con otros stakeholders, ¿no? O sea, inviten a finanzas a que sea parte de la decisión, inviten a la gente operativa, a la gente de operaciones a que sean parte de la decisión, ¿no? ¿Por qué si aumentar un beneficio? No es algo que recursos humanos quiera hacer nada más porque sí. Hay datos, hay números, hay tendencias de mercado que nos están diciendo esto es lo prevalente y esto es donde nos tenemos que mover, ¿no? Si no, vamos a perder competitividad. Pero si tú llegas a una junta y dices, ahora vamos a aumentar el beneficio este, ¿no? O vamos a meter ahora una, por ejemplo, algo que hicimos aquí fue, y hablando de la parte ética, un dilema, imagínate, en México, por ejemplo, yo, aunque manejo otros países, en México, eh, cuando una persona se va a retirar, ¿no? Llegaban muchos requerimientos de gente que solicitaban un apoyo especial ujú. porque ya estaban en proceso de retiro, ¿no? Y pues legalmente no está uno obligado a pagar nada, simplemente sus proporcionales y los días ahí que le toquen por su antigüedad y tan, ¿no? Y a mí me creaba mucho conflicto, Milton, eh, ver gente que le había dedicado 30 años de su vida a darlo todo por una empresa, ¿no? Y que al final nada más le diera las gracias y les dijeras, oye, pues no te puedo dar nada porque la ley no me exige que te lo dé, ¿verdad? Pero luego veías un tipo cometiendo un tema ahí de conflicto de intereses o algún fraude o algún tema ético que tenía a lo mejor 3 años en la empresa, lo despides y resulta que se llevaba millones de pesos, ¿no? Por esa situación. Y para mí sí me generaba un conflicto, ¿no? Entonces creamos una política de retiro anticipado, ¿no? Para toda esa gente que han sido buenos trabajadores, que le han dedicado su vida a la empresa, etcétera. Pero para hacerlo tuvimos que convencer a los líderes, ¿no? De por qué era necesario hacer eso, ¿no? Y no quedarnos fuera de las tendencias que hay ahora de mercado. Y es un ejemplo, ¿no? Pero el manejo de temas éticos, del manejo de quejas éticas, eh, todo eso creo que es una competencia también las investigaciones, ¿no? Que tenemos que Sí. hacer Ujú. de manera muy objetiva, de manera muy transparente, ¿no? Tener información de las dos partes, etcétera. Es un error muy común que veo a veces en recursos humanos, ¿no? Entrevistan a todo mundo menos a la persona que ha sido señalada como culpable de algún acto indebido, ¿no? Y oye, pero ¿por ¿cómo basas una decisión de dar de baja a una persona si ni siquiera le diste la oportunidad de que exprese su lado de la historia, ¿no? Ajá. Entonces, este, en fin, creo que de las 10 competencias, esas te podría decir que son las que para mí son de las más importantes. Y bueno, eh, como te decía, para mí el manejo de datos es básica. La parte ética, Es fundamental hoy en día, sí, definitivamente. Muy bien, Venancio. Fíjate que ahorita temprano con tu respuesta hablaste del tema de la credibilidad y me llevaste a recordar un mentor que tuve en una de estas empresas muy grandes que trabajé, que decía, siempre me decía, si tú quieres crear mucha credibilidad en la organización, haz las preguntas difíciles. Haz las preguntas difíciles porque precisamente eso provoca individual y colectivamente a que comiencen a pensar de forma distinta. Y eso me lleva correcto. pues a hablar de la transformación que recursos humanos pues tiene que también sumergirse de una forma fundamental como ha venido planteando. ¿Qué entiendes tú porque tenemos varios ejecutivos aquí y hay otros del equipo profesionales,
y gerenciales del equipo de recursos humanos. Pero ¿qué recomendaciones tú le das al grupo que nos está escuchando y eventualmente a los que nos escuchen? ¿Qué tan preparados deben de estar ellos y sus equipos para liderar esta transformación en sus respectivas empresas y compañías? Sí. La, bueno, definitivamente la preparación nunca termina, ¿no? Es como cualquier Sí, otra profesión. Si eres un muy, muy, médico, muy de acuerdo con eso, de hecho. ¿no? Digo, si eres un médico y no te actualizas en métodos de cirugía o qué sé yo, nuevos medicamentos, pues estás obsoleto, ¿no? Igual un abogado, ¿no? Si no se actualizan leyes y eso, pues vas a estar frito. Igual en recursos humanos, ¿no? Yo creo que la preparación es constante. Yo digo, no quiero pretender ser un modelo, pero yo siempre busco estar preparado, actualizado, leyendo artículos, entrando a seminarios, comprando libros que me ayuden a entender un poco más la dinámica actual de recursos humanos. Entonces, la preparación siempre, eso no acaba, ¿no? Y hicimos un ejercicio ahora en esta reunión que acabo de atender, donde los líderes de recursos humanos andábamos en las mesas, ¿no? De donde encontrabas a otros compañeros de recursos humanos y te hacían preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que más me hicieron fue esa. Oye, tú como líder, ¿qué nos recomiendas, no? Sobre todo los jóvenes. Oye, ¿qué me recomiendas, no? Que yo quiero crecer, quiero seguir Y lo que yo primero le respondía, dos cosas. Primero, síguete preparando. Eso nunca dejes de hacerlo, ¿no? No tiene que ser un Oh, doctorado, no tiene que ser algo así. Yo lo hice por un tema ahí personal, ¿no? Una de satisfacción. pasión, pasión, claro. Sí, me encanta y creo que le estoy sacando ventaja ahora. Pero la preparación es importante, ¿no? Y otra cosa que les decía, ¿no? Nunca se queden en una área, ¿no? Hace poco platicaba con una persona que me acuerdo que le costó mucho trabajo salirse de su área de función de recursos humanos. Esta persona estaba muy enfocada a entrenamiento, desarrollo, y le apasionaba y era muy bueno además. Pero hoy en día sí le dije, mira, si tú realmente quieres crecer, necesitas salirte de esa área y empezar a expander tus conocimientos en otras funciones de recursos humanos. Porque déjame te digo, no va a haber muchas direcciones de atracción, perdón, de entrenamiento y desarrollo, ¿verdad? No va a haber vicepresidencias, muchas vicepresidencias de desarrollo de talento. Pero sí hay como generalista de recursos humanos, ¿no? Y yo creo que si dominas otras funciones, tienes mucho potencial de crecer. Se enojó, le costó trabajo, minimizó mi comentario, pero después de 15 días regresó a mi oficina y me dijo, ¿sabes qué, Ben? Si quiero, acepto el reto. Se movió de área, lo moví a generalista de recursos humanos, empezó a expandir su conocimiento y hoy es director, vicepresidente de recursos humanos a nivel Latinoamérica, ¿no? De una compañía, ¿no? Y todavía es fecha que me agradece ese gesto. Me dice, gracias por invitarme a expandir mi conocimiento, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos hacer siempre. Y, y la segunda que yo les recomiendo siempre a la gente de recursos humanos es que no acepten un no por respuesta, ¿no? Retar siempre, como tú bien decías hace un momento, hacer las preguntas incómodas, ¿no? A veces llama la atención que estás en una junta de resultados de finanzas y que el único que está pregunta y pregunta y pregunta es el de recursos humanos, ¿no? Dices, oye, ¿cómo que tú eres el que está cuestionando cuáles son los main drivers, ¿no? De mis expenses o por qué cuestionas tú que el gasto de excesivo en tiempo extra o qué sé yo, cuando deberían de ser otros los que estén cuestionando ese tipo de números, ¿no? Eh, entonces, nunca acepten un no por respuesta. Yo he entrado a empresas donde he querido hacer cambios, ¿no? De hecho, me distingo mucho por esta cuestión de llegar y sacudir completamente la función de recursos humanos y hacer cosas diferentes. Y muchas de las veces, por no decirte que todas, me encuentro comentarios como, es que eso nunca lo hemos hecho aquí, o eso no es algo que hagamos en esta compañía, ¿no? El alterar el status quo. Ajá. Y cuando a mí me dicen eso, o no, es que eso no te lo van a probar, ¿no? Recuerdo una ocasión que queríamos meter un beneficio diferente, una compensación especial por un tema de retención de talento. Y alguien me dijo de alto nivel, me dijo, no, es que eso no nos lo van a probar en corporativo. Y le dije, ¿quién no lo va a probar?
Pues el CEO. Dije, déjame le hablo al CEO. Y entonces le hablé al CEO, me dijo, le dije, ¿me regalas 5 minutos? Dijo, sí. Y ya hablé con él directamente y me dijo, dale, aprobado. Regreso con la persona de alto nivel que me había dicho y me dijo, pero qué carajo, ¿cómo le hiciste, no? O sea, pues pidiendo nada más, ¿no? Pidiendo. A veces no nos atrevemos a pedir y ese es un pecado mortal, ¿no? Entonces, nunca aceptes un no por respuesta. Esa es la segunda cosa. Y la tercera, que para mí es la más importante, es liderar con el ejemplo, ¿no? Liderar con el ejemplo. Totalmente. Eso es algo importante dentro de la función. Estamos siempre en el ojo del huracán, siempre estamos observados, ¿no? En un evento o en el comedor, en una junta, eh, inclusive fuera de la empresa, ¿no? Cómo el de recursos humanos andaba bien borrachote ahí en Sí. un evento, No, ¿no? no se puede tener doble vida porque normalmente la que es más negativa es la que va a sobresalir. Exactamente, ¿no? Entonces, sí es un tema ahí medio complicado, ¿no? Pero Ah, yo sí le digo a mi gente, mira, si tenemos una política de que para entrar al área de cuarto limpio nos exige que no vayamos con joyas, que no entremos con maquillaje, que nos cubramos la boca, la barba, el pelo, pues no puedes tú romper esa regla, ¿verdad? O sea, como recurso humano, no puedes ir al piso y con pestaña y con el labial o con el reloj, ¿no? ¿no? Tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Porque la gente observa eso y va a decir, oye, pues si el de recursos humanos no lo hace, ¿por qué yo lo voy a hacer, ¿verdad? ujú, Si tengo una política de vestimenta que me dice que no puedo ir en tenis de lunes a jueves, los viernes tal vez se acepten, ¿no? Pues entonces no puedo ir en tenis, así, no puedo. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a no seguir entonces esas políticas internas, ¿verdad? En exactamente. fin, hay muchos temas ahí que creo que, pero básicamente sería esa la recomendación que yo haría, la preparación, el siempre retar el status quo de todo absolutamente, no aceptar un no por respuesta y el liderar con el ejemplo. Sí, y definitivamente eso me lleva a hacerte esta pregunta porque son grandes diferenciadores lo que estás planteando y la realidad es que hacen una gran contribución y obviamente los que estamos en estos temas tenemos que ayudar a otros líderes de recursos humanos donde salgan de la cajita y muchas veces pasan en empresas medianas y algunas dependiendo del estilo de liderazgo donde creen que recursos humanos es contratar, pagar la nómina y hacer separaciones o outsourcing o simplemente despedir. Y la realidad es que con lo que traes en tu libro, pues obviamente creces de una forma muy marcada en darle conocimiento, inclusive darle técnicas o pensamiento estratégico de llevar a esto de una forma distinta. Y eso pues me lleva a preguntarte, ¿qué impacto tienen las organizaciones donde los líderes, los profesionales de recursos humanos operan verdaderamente con agilidad cultural, inteligencia estratégica? Y tocaste algo cuando hablaste al principio del libro de neurociencia, el tema de la comprensión humana, porque al final del día estamos trabajando con seres humanos de una forma más profunda. Sí. Bueno, el impacto, déjame te digo que es muy significativo, eh, porque finalmente las organizaciones se basan en gente, ¿no? Claro, Y es cierto, y ahorita es un tema creo que muy ad hoc, lo de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ahorita hablamos sobre ese tema, pero el impacto que recursos humanos puede generar dentro de los resultados de una organización, en generar la cultura, en la transformación, es enorme y el potencial es enorme, ¿no? Tú puedes incidir en decisiones corporativas, puedes eh, influir en decisiones que tengan que ver con cuestiones financieras, con cuestiones operativas. Inclusive a mí me ha tocado influir en decisiones sobre si abrimos una operación en una ciudad o no. claro, Un recurso humano con un papel importante, ¿no? Y cuando me totalmente. decía, me recuerdo un presidente en una junta estaban tomando una decisión sobre 3 ciudades en México donde invertir, ¿no? Y cuando llegan conmigo, ellos tenían muy claro en qué ciudad querían invertir, ¿no? Pero traían otras dos opciones, ¿no? Y cuando a mí me preguntaron, yo les dije, pues yo no lo haría ninguna de las tres. Y se quedaron todos así como que,
Oye, pues te trajimos para que nos ayudes a entender cuál es la mejor. Y yo les decía, Mm, pues para mí ninguna, ¿no? Y cuando les empecé a hablar de temas de atracción de talento en esas ciudades, claro. de la cuestión de sindical, ¿no? La agresividad con la que estaban ahí, de los temas de urbanos, ¿no? Temas de cultura local, ¿no? Inclusive también, ¿no? Mm, Les decía yo, va a ser muy difícil en estas ciudades hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque la gente no lo va a hacer. O cosas como atraer, por ejemplo, un ingeniero, mecatrónico, ¿no? Con un máster en automatización. Traerlo a esta ciudad va a costar miles de dólares y tal vez no lo vamos a conseguir porque nadie se va a querer mover a esa ciudad. Entonces, parece una tontería, ¿no? Pero ahí es donde pues, recursos humanos influye fuertemente en las tiene gran decisiones. impacto, claro que Es sí. correcto. Sí, Y sí. así te puedo dar N cantidad de ejemplos, ¿no? Eh, me recuerdo cuando discutíamos sobre la necesidad de implementar Great Place to Work o no, ¿no? Este, y, y cuando ya les muestra los beneficios y de por qué era necesario en ese momento generar una transformación cultural desde la base, ¿no? Generar el engagement de la gente. Cuando yo les demostré, mira, ni siquiera el branding de la compañía es el adecuado, ¿no? O sea, es una de las compañías más grandes de la ciudad y cuando tú le preguntas a la gente dónde quiere trabajar, prefieren irse a Soriana o a los Oxxos a trabajar, ¿no? Porque no conocen a la empresa. Entonces, cuando les demuestras ese tipo con evidencia y análisis y te conviertes realmente en una función muy estratégica, ¿no? Ujú, Y fíjate qué interesante, de esa reunión salió una frase, me acuerdo que con un líder que admiro mucho y aprecio mucho y que me ha ayudado a crecer también en lo personal y en lo profesional. Me dijo, ven, es que yo quiero que seamos la opción número uno de empleo en la ciudad. Y en aquella época nos llegaban 20 aplicaciones por semana, fíjate, 20 aplicaciones, y necesitábamos contratar 200 personas por semana, ¿no? Cuando teníamos que cubrir vacantes por rotación, vacantes por expansión de operaciones, etcétera. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a hacerla? Bueno, no cuestionaba, sino estaba pensando cómo lograr eso, ¿no? En el largo plazo. Cuando tenías una necesidad de contratar 200 personas por semana, pero te llegaban 20 aplicaciones, ¿no? Entonces tuvimos que hacer cosas completamente fuera de la caja, ¿no? ujú, Que es algo que invito mucho a la gente de recursos humanos. Y es el segundo tema de mi libro, ¿no? Eh, Haz cosas disruptivas. Si la gente no va a la planta o a la oficina a pedir trabajo, tú ve a donde la gente esté, ¿no? O sea, eh, si el otro está pagando un bono, si está elevando la categoría a los 3 meses, pues tú elévala al mes, ¿no? O sea, conviértete en alguien más agresivo, más, haz cosas completamente diferentes. Si nadie está contratando gente de la tercera edad, hazlo tú, ¿no? ujú, Si nadie está contratando gente con discapacidad o diferencias físicas, tú hazlo, ¿no? Haz programas claro. específicos para eso. Y fíjate qué afortunados somos que todas esas estrategias funcionaron tan bien que hoy nos llegan. Hace unos días me di una vuelta por una de las plantas y le pregunté a la chica de reclutamiento, vi un grupo grande en el área porque yo soy mucho así, ¿no? De ir al Ujú, piso y entender lo que claro, está. caminar. Y fui a la oficina de reclutamiento y vi un grupo de nuevos ingresos. Y digo, wow, tenemos un grupo grande de gente. Le digo, ¿cuánta gente estamos contratando? Y me dijo, nada más tenemos 10 vacantes. Dije, wow, ¿y cuánta gente aplicó? Dijo, pues tenemos como 2,000. Dijo, posteamos la posición y en 10 minutos aplicaron como 2,000 personas. ¿Eso qué te habla? Ahora la gente ya ve a la marca, ve a la empresa como una opción de empleo. La gente dice, Claro. yo quiero trabajar ahí, yo deseo trabajar ahí. Pero para lograr eso, Milton, pues, fue una serie de cosas que tuvimos que hacer diferentes y que es parte de lo que hablo en mi libro, ¿no? Cómo Ujú, piensa diferente, cómo hace las cosas diferentes, cómo deja de hacer lo que siempre se supone que recursos humanos debe de hacer, ¿no? Como decías tú, contratar,
entrenar, pagarles y correrlos, ¿no? Básicamente. Exactamente. Pues ya no, ya No, recursos humanos ya no es esa función. no es eso. Definitivamente ya no es. Y esto es importantísimo. Fíjate que ya en México se está comenzando a utilizar el famoso Glassdoor, que en Estados Unidos pues tiene mucha utilización. Y Sí. allá vemos a veces hasta como el propio CEO a veces hace un town hall meeting para quejarse con los propios colaboradores de las críticas que le han hecho en el Glassdoor. Y eso Ah, sí que sí. es increíble. Sí, sí, Y sí. claro, al final del día la reputación y un entorno como el que vivimos hoy de redes sociales, con simplemente que en redes sociales tú escribes el nombre de una empresa, ya tú sabes cómo está el estado de situación, especialmente el estado de cultura de una organización. Por eso este punto que tú traes de la marca de la empresa, definitivamente el recurso humano es un factor crítico, esencial, de alto impacto. De hecho, invitamos a los de la audiencia que están aquí a que hagan preguntas, para que aprovechemos los minutos que nos quedan para contestar preguntas que ustedes tengan de interés, ya que este es un tema muy interesante. Y honestamente, que les quede claro, el mundo ha cambiado, el mundo va a pasos acelerados y requieren que precisamente esta función también se mueva al mismo nivel de velocidad, y aquí es donde el doctor Ventigerina realmente hace una gran diferencia con esta contribución que hace pues a la profesión y a la disciplina. Ven, ¿qué te parece si vamos a preguntas de la audiencia que tengan por aquí? A ver, Carla, si nos ha llegado alguna. Sí. Claro, doctor Ben, doctor Milton. Por supuesto, invitamos a nuestra audiencia que escriban sus preguntas acerca de este rol y las competencias del líder de recursos humanos. Hemos recibido un par de preguntas por aquí en privado, doctor, y la primera pregunta es, si recursos humanos está cambiando más rápido que nunca, ¿cómo puede un líder de recursos humanos asegurarse de no quedarse atrás y al mismo tiempo liderar la transformación en su organización? A ver, perdón. Es Se cortó un poquito la señal. ¿Me puedes claro, repetirle? ¿cómo como líder de recursos humanos podemos asegurarnos de no quedarnos atrás, pero al Ok. mismo tiempo liderar la transformación dentro de la organización? Sí. Bueno, supongo que el no quedarnos atrás se refiere a la parte de la preparación. Si es así, pues, como les decía, siempre mantenernos actualizados, siempre mantenernos en las tendencias, ¿no? Importante conocer datos de mercado. Yo estoy en muchos grupos, por ejemplo, de recursos humanos. Me invitan, de hecho, ahora hasta me dicen, oye, ¿te puedo incluir? Porque también en esos grupos uno entiende qué está pasando, ¿no? Cómo están las otras compañías funcionando. Hay grupos muy callados que no dicen nada, nada más estamos ahí, pero hay otros muy activos donde se comparte mucha información, tendencias de mercado, prácticas, situaciones locales. Eh, Creo que es una manera de mantenerte actualizado siempre, atender seminarios, leer mucho, sobre todo la lectura, no nada más te ayuda a actualizarte, te ayuda a generar conexiones neuronales que te van a ayudar a tener una agilidad mental para resolver problemas mucho más rápida, ¿no? Entonces creo que la lectura yo la recomiendo mucho. Eh, Hacer intercambio con colegas, hablar con la gente de otras funciones, ¿no? Y en finanzas, operaciones. Creo que esa parte es muy importante para mantenerse al día, ¿no? Ujú, Eso es totalmente. muy, muy importante. De hecho, Carla, tenemos preguntas en el chat también. Acá tenemos otras preguntas. Sí, correcto, muy bien. Muchas gracias, doctor Ventigerina. De las 10 competencias, ¿cuáles sugieres priorizar? ¿Con cuáles iniciar? Sí. Bueno, yo creo que de las dos que yo podría decir que para mí son de las más importantes en la función actual de recursos humanos, es la de convertirte en un consultor, ¿no? Convertirte en un consultor interno, donde entiendes la problemática, ¿no? Y ofreces soluciones a tus clientes, ¿no? No tanto y mira, esto va muy de la mano con lo de inteligencia artificial que hablaba hace un momento, ¿no? Inteligencia artificial fue un tema, yo creo que el 80% de los temas que vimos en el summit que acabo de atender fueron relacionados con inteligencia artificial.
todo el mundo, que si usas Copilot, que si usas Chitipat, ChatGPT, sorry, y que si usas esto, que si lo otro, las ventajas de esto, las ventajas de lo otro. Y hay una preocupación enorme por mucha gente de lo que viene con lo de la inteligencia artificial, que si se van a eliminar puestos de recursos humanos, que si va a sustituir algunas funciones. Y al final yo les decía, pues qué bien, ¿no? Qué bien que exista eso y que nos ayude a quitarnos trabajo que no le agrega valor a recursos humanos. Si tengo una herramienta que me pueda organizar candidatos, filtrarlos y generarlas, programa de entrevistas, evaluar sus competencias, hacerme un resumen de las capacidades de estos candidatos, y yo ese tiempo lo puedo dedicar a asesorar a otras personas, a coachar a algunos líderes, a proporcionar soluciones. Qué bueno que voy a tener ese tiempo libre, ¿no? Porque ahora con la ayuda de inteligencia artificial, si nos quita el 20 o 30% de nuestra actividad del día a día, ese 30% yo lo voy a utilizar en convertirme en un consultor interno, donde yo provoque otro tipo de liderazgo, que genere cambio cultural, que promueva el coaching, que incentive el liderazgo disruptivo, que implemente mejores cosas para establecer mejor comunicación, que integre cuestiones de diversidad. En fin, creo que lejos de ser un enemigo, la inteligencia artificial viene a ayudarnos a generarnos más valor, ser más eficientes, pero al mismo tiempo deshogar un poco las cargas de trabajo que hoy están muy, muy marcadas, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es, como bien lo decía, o sea, este es el business acumen, ¿no? Que él conoce el Ujú, negocio. ujú. La otra es la data análisis, ¿no? Eso para mí, creo que para mí es mi segunda competencia más favorita, ¿no? Que entiendas la causa raíz del problema basado en el análisis de datos, las tendencias, etcétera. Veo que hay más preguntas. Sí, claro. Este, sí, Continúo de cómo integrar a las generaciones más jóvenes que son tan distintas a las nuestras, millennials, generación Z, etcétera, para lograr atraerlas a la organización. sí. Muy buena pregunta y es algo que también ahorita está muy de moda, ¿no? ¿Cómo integro a las Gen Z? ¿Cómo trabajo con millennials? Hoy tenemos operaciones donde haya 6 generaciones, ¿no? De los baby boomers hasta los Gen Z y cada uno con ideas diferentes, etcétera. Ahora, ¿qué hago? Pues primero tenemos que entender cómo piensan, ¿no? Creo que eso es básico, ¿no? Entender de esta generación cuáles son sus prioridades, cuáles son sus expectativas, y empezar a generar procesos donde les resulte a ellos atractivo, ¿no? Por ejemplo, una de las preocupaciones de estas generaciones es la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, si tú no eres una empresa que se preocupa por el cuidado del ambiente, pues entonces no vas a atraer gente de esa generación, ¿verdad? Si tú no tienes programas de reforestación, programas de responsabilidad social, que no nada más los tengas en un papel, sino que realmente los viva la gente, ¿no? Que dentro de tus oficinas tengas árboles, que cuides el agua, que promuevas una vida saludable, el wellness para la gente, eh, que tengas programas de, de mindfulness, ¿no? Donde la gente pueda tener actividades para manejar el estrés, cosas de bienestar completamente diferentes. Te pongo un ejemplo de los seguros, ¿no? Por ejemplo, todas las compañías, la mayoría tienen seguro de gastos médicos mayores y, y los tienen muy generalizados, ¿no? Yo cuando llegué a una empresa les dije, ¿por qué no los tenemos flexibles, no? No es la misma necesidad de un chavo recién egresado, ¿no? Que tiene 22 años y que tú le dices, tienes un paquete de seguro médico donde te cubre embarazos y esto y lo otro, cáncer. Y digo, a lo mejor él no necesita eso, ¿no? Ni siquiera lo trae en la lupa, ¿no? Pero ofrécele otro tipo de cosas o un programa donde él pueda decidir. Aquí, por ejemplo, tengo un programa flexible que a lo mejor no es 100% para ti, pero puedes incluir a tus papás, que ellos sí lo van a necesitar, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones puedes generar para atraer estas generaciones. La otra es también educar
a las otras generaciones sobre el entendimiento de estas nuevas generaciones, ¿no? Una de las quejas principales de los líderes que tengo en algunas organizaciones ya más senior, ¿no? Es que estos chavos no quieren trabajar y estos chavos, este, no tienen la misma pasión y yo lo quiero ver de 7 de la mañana a 6 de la tarde en la oficina, ¿no? Y que vengan sábados y domingos y días festivos y odio la política de trabajo remoto y que cómo es posible que o me molesta mucho ver que la gente viene en jeans y tenis y playera a trabajar. Estamos en una compañía muy formal. Y yo les digo, bueno, si no estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar y aceptar estas nuevas tendencias de la juventud, pues estamos fritos, ¿no? O sea, no va a funcionar, no va a funcionar. Yo recuerdo un gerente alguna vez me pidió dar de baja a alguien de sistemas, un cuate super hipster, ¿no? Así con rastas y eh, bien, bien hipster, así, iba en bermudas a la oficina y cosas así, ¿no? Su morral así de, ya sabes, ¿no? Pero era un genio el cuate, un genio, así, una eminencia en la parte de sistemas, ¿no? Y, pero al gerente le molestaba mucho que siempre pedía permiso de trabajar home office. Al final lo tuvimos que separar, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy alto en la operación. Pero fíjate, la decisión basada en un tema de un bias, ¿no? De un tema cultural, ¿no? Donde no se pudo resolver esas diferencias y pues al final se tomó. Fue un mutuo acuerdo. La persona también ya estaba muy molesta, ya no aguantaba esta situación. Pero bueno, mi tema es, no nada más es hacer cosas para atraer a las generaciones nuevas. Por ejemplo, áreas de relax, ¿no? Lo que eh, eh, ahora ya no es el onboarding, por ejemplo, ¿no? El onboarding ahora es el landing. O sea, no es nada más Mm. lo que voy a generar para cuando tú llegues a la compañía, es lo que voy a hacer para que te quedes con nosotros, ¿no? Exactamente. Que realmente vivas esa experiencia y ese proceso, ¿no? De entrar a una compañía y desde los primeros días decir, wow, no me equivoqué, ¿no? Esta es la empresa en la que quiero estar. Muchísimas gracias, doctor Ben. Voy a continuar con las preguntas. Sí, ¿Qué tan importante es la capacitación en habilidades blandas en las organizaciones? En la ciudad donde vivo, en León, Guanajuato, las organizaciones son poco conscientes de esta importancia. ¿Qué puedo hacer para concientizar sobre la importancia de estas habilidades blandas? claro. Y es muy importante, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por desarrollar competencias técnicas, ¿no? Números, finanzas, lean manufacturing, calidad, cuestiones muy técnicas, ¿no? Proyectos, kaizenes, no sé, seguridad, etcétera. Y nos olvidamos mucho de la parte blanda, ¿no? Y yo creo que es importante, pero también es importante por qué lo vamos a hacer, ¿no? O sea, no necesariamente es yo rechazo mucho, por ejemplo, me llegan a veces propuestas de mi equipo, vamos a generar un seminario, de liderazgo, ¿no? 10 módulos de 5 horas cada módulo y va a costar, no sé, 500,000 pesos. Y yo, ok, pero ¿por qué lo queremos hacer, no? O sea, ¿a qué le queremos pegar con esto, no? Operativamente, ¿qué soft skill está fallando en nuestros equipos que realmente tengamos que desarrollar? ¿Es un tema de comunicación? ¿Es un tema de trabajo en equipo? ¿Es un tema de manejo de conflictos? ¿Es un tema de solución de problemas? ¿Es un tema de liderazgo? En fin, llámale como le quieras llamar a la competencia soft, pero a veces llegar con una propuesta con un CEO o con un director general y decirle, mira, traigo esta propuesta para gerentes o para supervisores con 10 módulos de capacitación, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, bla, bla, bla. Este, traigo al mejor consultor de León, que seguramente hay muchos muy buenos. Me va a costar 500,000 pesos. En la mente del director general es, ¿y por qué carajos tengo que hacer esto? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que pagar un curso de 500,000 pesos para desarrollarle las habilidades de comunicación? Si
Si lo que más problemas tenemos es en otra área, ¿no? La gente no trabaja en equipo, no son capaces de generar soluciones, no hay innovación, por ejemplo. ¿Quieres generar realmente programas de desarrollo de habilidades soft? Primero identifica qué es lo que la empresa necesita, ¿no? Si es un tema de innovación, pues entonces enfocémonos en innovación, ¿no? Si es un tema de solución de problemas, pues enfoquémonos en eso. Eh, pero primero hay que hacer todo ese análisis. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es entender la parte cultural. Fíjate, cuando hicimos los primeros assessments de Great Place to Work en una compañía, así la dimensión, las respuestas más bajas, te estoy hablando de respuestas de 20, de 30, 15, ¿no? En un rango del 0 al 100 era la falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, esa era la queja número uno de la gente, falta de reconocimiento. Y la otra era eh, temas de que no se sentían que había discriminación. Esa era la segunda, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero ¿por qué la gente se siente discriminada, ¿no? Y cuando empezamos a entender el problema, resulta cosas, por ejemplo, que posteábamos. Una, no posteábamos a veces las posiciones. Y de repente una persona interna era elegida para el puesto y la percepción de los demás empleados era, hay favoritismo. Hay favoritismo, se lo dieron a esta persona porque el gerente así lo quiso, ¿no? Cuando en realidad no, había habido un proceso de entrevistas y todo. Entonces tienes que hacer tus procesos transparentes, ¿no? Eh, Cuando empezamos a trabajar en eso, en la parte del favoritismo, en la parte del reconocimiento, la percepción cambió completamente. Nos ayudó a la retención, nos ayudó al desarrollo de líderes. Pudimos identificar quién sí tenía y quién no las competencias que se necesitaban. Empezamos a trabajar en eso, ¿no? Entonces creo que la respuesta es, antes de yo proponerte un programa de soft skills, te diría, entiende tu problema, ¿no? ¿Cuál sería realmente lo que quieres hacer? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ben, te voy a poner en un dilema porque vamos a darle oportunidad a una pregunta adicional, pero Sí. tenemos un minuto. Y la Oh, pregunta sí. es, en mi experiencia, con compañeros de RH que han adoptado esta posición de business partner, la mayoría suele tomar una posición en title. Perdón por el anglicismo, pero quiere decir que es más que ser partners, parecen sentirse jefes que critican con mucha facilidad el resto de la empresa. ¿En dónde está el justo medio que se puede hacer para que las preguntas, para hacer preguntas duras sin sonar altivo o demasiado crítico? Claro. Pues yo creo que la humildad es básica, ¿no? Como, o sea, no hacer la pregunta a manera de crítica, sino a manera de buscando realmente cuál es tratando de entender el problema, Ujú. pero al mismo tiempo ofreciendo una solución, ¿no? O ofrecerte ser parte de la solución. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo podemos trabajar juntos, recursos humanos y finanzas, para ese gasto que se está generando por tiempo extra, reducirlo, ¿no? Eh, entonces yo creo que la humildad es básica, ¿no? No, porque, mira, yo fui maestro en muchas veces, en varias universidades, y cuando el alumno te pregunta, la mayoría de las veces ya sabe la respuesta, ¿no? Entonces lo hace para cuestionarte, para tratar de saber si realmente sabes, ¿no? Y yo veo ese efecto que también pasa en muchas juntas de staff, ¿no? Donde un gerente le pregunta a otro o le cuestiona sobre un resultado y ya sabe la respuesta, él ya la sabe también, porque inclusive muchas veces es parte del problema. Eh, pero si lo hacemos de una manera más humilde, más, oye, me gustaría entender qué está pasando, cómo te ayudo, oye, sé que tienes problemas con este proveedor, ¿qué podemos hacer desde recursos humanos para generar ese engagement del proveedor y que entienda nuestra problemática de por qué no recibimos los componentes, cómo nos impactan, no nada más en el resultado, sino en la moral de la gente, ¿no? Eh, yo creo que esa es una parte en la que podemos cambiar la dinámica de cuestionar para fregar, como decimos acá en el norte, eh, y, y cuestionar para entender realmente cuál es el problema. Excelente, doctor Ben Tijerina, te agradecemos muchísimo tu No, no, participación. Queridos participantes que todavía se quedaron preguntas en el tintero, se en las el chat contestamos, sí. comentamos sobre los links de LinkedIn donde pueden seguir al doctor Milton Rosario, al doctor Ben Tijerina
adquirir el libro que ya está disponible en Amazon y sobre todo suscribirse al newsletter del doctor Ben Tijerina, donde está hablando de este y otros temas de desarrollo de talento humano. Así que les agradecemos a los dos. Ben, fue un disfrute tenerte en este lanzamiento de tu libro. Felicidades. Doctor Milton Gracias. Rosario, muchísimas gracias por este prólogo y a nuestra audiencia que tengan un excelente viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bye.